Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad? A esta sesión correspondiente a lo que es la cátedra de Matemática uno. Para este día tenemos el desarrollo de lo que son las propiedades sobre los límites de funciones reales. En la definición 2.1 nos aparece lo que son algunas definiciones. Nos dice que las funciones matemáticas se utilizan en muchos ámbitos, por ejemplo, para calcular los beneficios o los costos de una empresa, la velocidad o la aceleración de un móvil, etcétera, por lo que es importante conocer el comportamiento de una función. Para determinar límites no siempre hace falta calcular los valores de la función o hacer el bosquejo de la gráfica. Existen también varias propiedades que pueden emplear los siguientes que podemos ser parecen razonables, ¿verdad? En este caso, vamos a estar trabajando con estas propiedades por este momento para poder ir conociendo un poco, ¿verdad?, de la importancia de lo que es la teoría de límites y en lo que es la resolución de problemas. Ahora, hay que tener en cuenta la primera propiedad. La primera propiedad nos está indicando de que el límite cuando x tiende a de una función f de x, si hacemos referencia a una constante, es decir, que nosotros para evaluar un límite tenemos que tener una x, ¿verdad? En este caso, dependiendo de la variable, en este caso, o la letra que esté utilizando, ¿verdad? Pero tiene que estar tendiendo a x tiende a, o z o y puede ser que tienda a ese número. Pero si esa función que nosotros tenemos es una constante, no va a haber ningún problema, va a ser la misma constante, ¿sí? Es decir, que vamos a resolver en este caso lo que son algunos ejercicios, ¿verdad? Por ahí en el material está, en verdad, no hay ningún problema, pero vamos a tratar la manera de aclarar esta situación, ¿sí? Cuando hablamos de límite, en este caso de la primera condición que se nos establece ahí, cuando es una constante, estamos haciendo referencia a un número cualquiera, ¿verdad? En este caso, eh, vamos a verlo por acá. Bien, por ejemplo, si tenemos nosotros, por ejemplo, dice que el límite cuando x tiende a de una función f de x, pero en este caso ya de manera generalizada, venimos nosotros y tenemos que el límite cuando x tiende a de una constante, esta va a ser igual a la misma constante, ¿sí? Es decir, que esta constante va a ser un número que nosotros vamos a tener por acá, en el cual nosotros vamos a estar evaluando, ¿verdad? El punto este en A, pero como no hay dónde sustituirlo, entonces no va a sufrir ningún efecto. Es la primera propiedad. Por ejemplo, si usted tiene el límite cuando x tiende a 10 y por acá tiene lo que es 5, ¿se podrá evaluar acá? No, ¿verdad? ¿Va a ser quién? El mismo 5, la misma constante va a ser el límite en ese caso. Si tiene que haber x para que usted dice que x tiende, ¿sí? Entonces, si yo tengo por acá, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 y por acá tengo pi, aquí va a ser quién? Va a ser el mismo pi. Porque esta es una constante, ¿verdad? Recuerden que una constante vamos a definirlo nosotros en este momento como un valor numérico. Y una variable va a ser para nosotros, puede ser una x, una y o una z, ¿sí? Y luego tenemos por acá el límite cuando x tiende a 1, por ejemplo, a 1000, digamos acá, y por acá tenemos solamente 2. ¿Cuánto es el límite? Es mismo 2, ¿sí? No importa la oferta que le hagamos acá, ¿verdad? Pero como no hay x para sustituirlo, entonces significa que el límite en este caso va a ser la misma constante. O sea que este mismo numerito de acá se constituye en el mismo límite siempre. ¿Por qué? Porque no hay algo, en este caso una x para poder evaluar. Y esa es la primera propiedad con respecto a lo que son la teoría del límite, ¿sí? Ahora, si vemos la segunda propiedad, en la segunda propiedad estamos ya, ¿verdad? Indicando, por ejemplo, y tenemos una función, vamos a hacerlo lo más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a A, y por acá tengo lo que es una función x a la n, ¿sí? Aquí ya cambia todo, porque mi función, ya en este caso tengo que ir respetando, ¿verdad? Que la x tiende a significa que acá el límite va a ser a elevado a la n. La n en este caso, ¿verdad? Estamos haciendo de una manera general, pero puede ser cualquier valor. Ahora, si observamos nosotros por acá, ya cuando hay x, nosotros tenemos vía libre para poder evaluar el límite. Significa de que por acá, si tenemos algún ejemplo, el límite
cuando x tiende a 2 y usted por acá tiene lo que es x al cubo. Significa que la tendencia de 2 significa que usted va a sustituir por acá, en vez de la x va a poner el 2, lo va a elevar al cubo. ¿Cuánto le queda 2 al cubo? Recuerde que esta potencia le indica a este 2 que se multiplique 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Acá sí, ¿verdad? Ya cambia. Si tenemos por acá lo que es el límite cuando x tiende a menos 2, y por acá tenemos lo que es x a la cuarta, significa de que ¿cuánto vale la x? A vale menos 2 y esto va elevado a la cuarta. Aquí usted va a multiplicar ¿cuántas veces este menos 2? 4 veces, ¿verdad? Sería menos por menos, más. Por menos, menos. Por menos, le quedaría más. Significa que toda expresión elevada a una potencia par se vuelve positiva, ¿verdad? Ahora tiene que multiplicar ¿cuántas veces el 2? 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y ese viene a ser el valor, en este caso, de ese punto al evaluar en x a menos 2, es este valor de acá. Les mencionaba que dependiendo, ¿verdad? La nomenclatura que utilice, por ejemplo, el autor puede ser límite cuando z tiende a 3 y por acá le puede poner el x al cuadrado, ¿sí? Significa que cuánto vale perdón, z, ¿verdad? Estamos en términos de z para no confundir esta parte, z. Significa que donde está la z usted va a colocar lo que sería el 3, lo eleva al cuadrado. ¿Cuánto le queda 3 por 3? 3 por 3 le queda un total de 9, ¿sí? Lo estamos viendo así de esta manera, ¿verdad? Ya vamos a generalizar con una fórmula más, con la propiedad número 5, esto más general, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 y por acá tenemos, por ejemplo, x a la 10, ¿sí? Significa que acá nosotros sustituimos ¿quién? En vez de x colocamos el 1, lo elevamos a la 10, pero en este caso toda expresión, en este que tenemos acá 1, toda expresión en este caso esta base 1, ¿verdad? Usted la multiplica 10 veces, le queda lo mismo, ¿sí? Es como que multiplica 10 veces 1 por 1 por 1 por 1, pero 1 por 1, 1 por 1, 1. Y sigue, ¿verdad? La tendencia que acá va a ser 1, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad número 2 en la cual, ¿verdad? Nosotros podemos ir. Entonces, estamos viendo a detalle esto porque la propiedad número 4, la 5 en este caso, ¿verdad? Es más generalizada, ¿sí? Por eso lo vamos viendo así de una forma más específica, digamos. Bueno, básicamente la propiedad número 3 que vamos a ver en este momento ya es más generalizada, pero lo estamos viendo de esa forma, ¿sí? Ahora, significa de que hemos visto estas propiedades muy fundamentales y vamos a aplicar la propiedad número 3. ¿Qué nos dice la propiedad 3? Que si nosotros tenemos un límite cuando x tiende a A, y si nosotros tenemos lo que es una función f de x, más o menos lo poner acá, ¿verdad? Porque puede ser positiva o negativa, g de x, dice que usted por acá lo primero que tiene que hacer es distribuir el límite, es decir, colocar el límite cuando x tiende a A para la función f de x, luego, más o menos, el límite cuando x tiende a A para la función g de x. Ahora, es de ser específico con la resolución de estos problemas, es decir, en el material ahí están resueltos a detalle cómo tienen que ser ordenados a la hora de resolver estos problemas, para no entrar, ¿verdad?, en ningún conflicto con respecto a lo que son las notas, ¿verdad? Porque algunos a veces no lo resuelven así, sino que se van de un solo, evalúan, no. En esta parte hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Las propiedades muy a detalle, así como se les van especificando. Bueno, el material es bien específico, hay bastantes ejemplos, un poco extensos, pero se trata a la medida de lo posible de que los ejemplos, en este caso, se comprendan de una mejor manera, ¿sí? Bien, si nosotros colocamos acá, entonces, tenemos estas expresiones por acá, significa que yo voy a escribir un ejemplo. Por ejemplo, tengo el límite cuando x tiende a 3 y por acá tenemos lo que son dos expresiones. Voy a escribir acá lo que es la expresión x al cuadrado más x, ¿sí? Significa de que usted va a escribir acá el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 de x. Continuamos con el desarrollo por acá. Acá, ¿verdad? Como ya podemos aplicar la propiedad número 2 directamente, ¿sí? Es decir, ¿cuánto vale x? Vale 3. Sería por acá 3 elevado al cuadrado más, por acá observamos nosotros,
Y tenemos lo que es una x, x tiende a 3. Ah, pero ¿cuánto vale x? X tiende a 3, por lo tanto acá va a colocar directamente el 3. No le eleva ninguna potencia, ¿verdad? Pero como la x le dice que tiende a 3, eso es lo que vale x. Aquí sí tenemos que desarrollar, ¿cuánto le queda 3 al cuadrado? 3 por 3, 9, más ese 3 que tenemos por ahí. ¿Y cuánto le queda 9 más 3? 12, ¿sí? Y ese es el valor para el caso de este límite, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver una propiedad en la cual lleva constantes acompañando la variable, ¿verdad? En este caso estamos viéndolo de una manera más específica, ¿verdad? Ya vamos a profundizar en esa parte, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros lo que sería el límite de esta expresión. Ahora, ¿será que puede llevar más expresiones acá? Sí. Por ejemplo, si usted tiene lo que es el límite cuando x tiende a 2 y por acá tiene lo que es una expresión como x al cubo más x al cuadrado más x más 5. ¿Será que podemos aplicar límite acá a esta expresión a cada uno? Sí. Le podemos aplicar el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de qué expresión? De 5. Ahora, si observamos nosotros, en este caso hay que constituir, ¿verdad? Sería 2 al cubo, ¿sí? Porque es lo que vale la x, ¿verdad? ¿Cuánto vale la x acá? Vale 2 también para cada caso. Por acá la x vale 2. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué propiedad aplicamos? Propiedad número uno. El límite de una constante es igual a la misma constante. Por lo tanto, aquí no sufre ningún efecto. Y este sería el mismo 5, ¿verdad? Porque no hay x donde evaluar acá. Continuamos por acá. 2 al cubo le queda un total de 8, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Cuánto le queda 2 al cuadrado? 2 por 2, 4, más 2, más 5. Y por acá tenemos lo que sería 8 más 4 son 12, ¿verdad? Más 2, 14, más 5 nos queda un total de 19. Y ese es el valor para este límite de acá, ¿sí? Entonces, si observan, hemos estado resolviendo límites, pero no llevan ningún número acá, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Porque no hemos llegado a esa propiedad. Pero es necesario que hagamos las distribuciones así, de esta manera, en la resolución de los problemas, para que apliquemos propiedades, ¿sí? Porque a veces, ¿verdad? Hay algunos que de un solo evalúan. Por ejemplo, escriben el límite acá y se pasan a este paso de acá, ¿sí? Pero en el material, ¿verdad? Se trata la manera de ser bien específico para que no tenga ningún tipo de inconveniente más adelante en las demás asignaturas, ¿sí? Es necesario ir aplicando propiedades aquí, ¿verdad? Aunque le toque gastar tintas y lo gasta la tinta, pero es necesario que haga este procedimiento, ¿sí? Para que aplique bien las propiedades. Bien, esto es con respecto a la propiedad número 3, que puede ser suma y resta, pero vamos a ver otras dos propiedades muy fundamentales para entrar en detalle ya, ¿verdad? Con respecto al límite ya más generalizado, que es la propiedad 5. Después lo conozcamos esta propiedad por un momento. Vamos a conocer la propiedad de la multiplicación. Por ejemplo, si usted tiene el límite cuando x tiende a y por acá tiene una multiplicación de dos funciones, una función f de x multiplicada por una función g de x, usted puede distribuir el límite por acá. Puede decir que el límite cuando x tiende a de la función f de x, ¿sí? Como es multiplicación, ¿verdad? Entonces colocamos acá lo que son algunos corchetes y por acá también. Y obtraemos el límite cuando x tiende a por la función g de x. Es decir, que los valores, al evaluar en los límites las funciones, los valores que vamos a obtener nosotros los vamos a multiplicar entre sí para obtener. Lo que yo he hecho ahí nada más es básicamente diferenciar, ¿verdad? Cómo voy a resolver cada una de mis expresiones. Es decir, yo me vengo para acá y con un ejemplo, el límite cuando x tiende a, por acá tenemos lo que es, a ver, por acá voy a borrarles esto. Límite cuando x tiende a un número, vamos a ponerle por acá un 1. Y por acá les voy a escribir lo que es un x al cubo más x multiplicado por x al cuadrado más 2. ¿Sí? Si usted observa esta expresión para usted, ¿quién va a ser? F de x y esta expresión para usted va a ser g de x. Entonces, la propiedad me indica a mí que le voy a aplicar límite cuando x tiende a 1, en este caso de la expresión x al cubo más x
Cerramos por acá, ¿verdad? Porque es una multiplicación. Y por acá también, ¿verdad? ¿Sí? El límite cuando x tiende a uno de x al cuadrado más 2 y cerramos por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en este caso dentro de acá? Acá nosotros podemos distribuir el límite. ¿Sí? Es decir, aplicar el límite cuando x tiende a uno, ¿para quién? Para x al cubo más el límite cuando x tiende a uno de x. Por acá continuamos y lo mismo hacer acá también. El límite cuando x tiende a uno de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a uno de quién? De 2. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos acá nosotros, ya verdad, lo hemos distribuido. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a evaluar dentro de estos corchetes acá. ¿Cuánto vale la x? Ah, vale uno, pero va elevado al cubo más la x vale uno, ¿verdad? Pero como solo está sola, nada más lo escribimos el uno por acá. Cerramos y abrimos otro. X al cuadrado sería uno al cuadrado más el límite de una constante es ¿quién? La misma constante, por lo tanto el mismo 2, ¿verdad? ¿Sí? Por acá sería, ¿cuánto le queda? Uno al cubo, multiplicar 3 veces uno le queda uno por uno, uno por uno, uno más uno. Cerramos por acá y nos trasladamos hacia acá. ¿Cuánto le queda uno al cuadrado? Uno por uno, uno más ¿cuánto? El 2 que está por ahí. Y tenemos por acá lo que sería uno más uno que son 2, ¿verdad? Y tenemos por acá uno más 2 que son 3. ¿Y cuánto le queda 2 por 3? 6. Y ese es el resultado de ese límite, ¿sí? Entonces, si observa, vamos aplicando las propiedades a detalle. Se trata la manera de hacerlo más detallista, ¿verdad? Ir aplicando para tener idea, ¿verdad? No es tan complicado siempre y cuando vamos a ir aplicando en la medida de lo posible todas las propiedades a detalle, ¿verdad? En este caso sí se trata este tema, digamos, al inicio, cuando son propiedades de llevarlas muy bien aplicadas. Entonces, esa es la propiedad número 3 en la cual tenemos ahí lo que es un producto, ¿sí? Ahora bien, les había mencionado que había otra propiedad. La propiedad esta la vamos a resolver en este momento, que es la propiedad número 5 y vamos a generalizar con varios problemas, ¿sí? Pero dice que es cuando usted tiene una constante. ¿Qué hacer en ese caso? Vamos a borrar esta parte, ya vamos a resolver más de esto, ¿verdad? Para que profundicemos con la propiedad número 5, que es la siguiente, mire. Dice que si usted tiene el límite cuando x tiende a A y acá tiene una constante multiplicando a la función. ¿Qué hacer en ese caso? Lo que vamos a hacer nosotros para este caso es sacar la constante. Es decir, que la c que está por acá la sacamos para afuera y extraemos el límite de similar forma. O sea que siendo bien ordenados acá, nos está indicando a nosotros que si nosotros tenemos, por ejemplo, así. Esta es la función, ¿verdad? La ya traída la constante para afuera. Por ejemplo, yo tengo por acá el límite cuando x tiende a, vamos a ponerle un número ya específico acá. X tiende a 5, por ejemplo, y por acá tengo 3x al cuadrado. Y ya puede observar usted que esta vuelve ¿qué? Una constante. Por lo tanto, sacamos el 3 para afuera y le aplicamos el límite cuando x tiende a 5. ¿De qué expresión? De x al cuadrado, ¿sí? Significa que este 3 va a esperar el turno, ¿verdad? ¿Sí? Ahora evaluemos acá cuánto vale x. A vale 5 y va elevado al cuadrado. Este 3 sigue esperando por acá la constante. ¿Cuánto le queda a 5 al cuadrado? 5 por 5 son 25, ¿verdad? Y 3 por 25 son 75. Y eso sería el valor para ese límite, ¿sí? Es decir que por ahí tenemos nosotros lo que es la resolución de nuestro problema basado, ¿verdad? En lo que es la propiedad, en este caso, cuando tenemos una constante que es la propiedad número 5, que lo que nos demanda es que saquemos ese número para afuera y apliquemos, ¿verdad? Lo que sería el valor, ¿verdad? Al evaluar ahí. Multiplicar, ¿verdad? Ese número por ahí, ¿sí? Bien, entonces tenemos ahí nosotros lo que es la propiedad y vamos a resolver ahora otro ejemplo de estos y vamos a generalizar más. Recordando las propiedades uno, 2, 3, 4, ¿verdad? Las había mencionado. Vamos a hacer un ejemplo con esto porque no lo habíamos generalizado de esa forma, ¿verdad? Vamos a generalizarlo un poco más
para que ya puedan ver la funcionalidad, porque ya la propiedad 6 y 7 ya implica lo que es una división y lo que es una raíz, pero son 7 propiedades nada más, ¿verdad?, que tenemos que dominar para este caso, ¿sí? Bien, esta Sí, propiedad una pregunta. ¿siga? ¿Solo en este caso tiene que pasar el 3 a ese lado o en Vaya, todo? viene, vaya, cuando aparezca lo que es una constante, siempre la va a tener que sacar para afuerita, digamos, y que espere el turno, ¿va? Que expresemos todas las expresiones. Vamos a hacer una hora de esos mismos, más generalizado con la propiedad número 3 para que puedan observar ustedes cómo podemos ir sacando los numeritos para afuera. Si vamos a hacer uno de esos en este momento. Bien, También en la suma y en la resta se hace eso. muy bien. En la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división y en la de raíz también se aplica todo, ¿sí? Vamos a hacer uno de esos en este momento ya. Ah, ok. Vamos Gracias. bueno, voy a borrar esto de acá y les voy a generalizar este límite para la propiedad número 3. Recuerdan que era suma y resta, ¿verdad? La voy a generalizar más ahora. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo que es el límite cuando x tiende a 2, y por acá les voy a escribir lo que es 3x al cuadrado más 5x más 3. Vamos a empezar con este de acá. ¿Qué es lo que va a hacer usted en este caso? En primer lugar, usted sabe que tiene que aplicar la propiedad, ¿verdad? Número 3, distribuir el límite para cada uno de estos. Es decir, límite cuando x tiende a 2 de 3x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 5x más el límite cuando x tiende a 2 de qué número? Del 3, ¿verdad? De la constante. Ahora, en este caso, vamos a aplicar la propiedad número 5. Vamos a sacar, por decirlo así, las constantes, que sería el 3. Mire, el 3 acá, límite, cuando x tiende a 2, ¿de qué expresión? De x al cuadrado, más, sacamos el 5 del límite, cuando x tiende a 2 de x, más, ¿y aquí qué pasa en este caso? Esta es una constante. ¿Puedo deducir directamente a cuánto equivale este límite? Sí, no hay ningún problema que lo deduzcamos. Algunos lo sacan para afuera el 3, ¿verdad? Y dejan un 1 simbólicamente. No afecta en nada. Mire, algunos hacen esto, mire, por ejemplo, sacan el 3 para afuera del límite cuando x tiende a 2 y por acá dejan guardadito un 1. Porque al multiplicar 3 por 1 le queda el mismo 3, ¿verdad? No hay ningún problema, pero si usted lo quiere sacar directamente el límite cuando x tiende a 2 de una constante, usted puede colocar directamente el valor de la misma constante que es 3. No hay ningún inconveniente con ello porque usted sabe, ¿verdad? Que es el número, la propiedad número 1, ¿sí? Pero en este tenemos que tener mucho cuidado ya. Por ejemplo, este 3, apliquemos ya la evaluación. ¿Cuánto vale la x? La x vale 2 y va elevada al cuadrado más el 5 multiplicado por la x que vale 2 más, y acá que es 3, ¿verdad? ¿Sí? El límite de esta expresión, en este caso la constante es 3, acá si yo quiero le pongo el 1, no es necesario que lo ponga, ¿verdad? Como le digo, porque 3 por 1 me queda 3. Es decir, que el límite de esta constante, si me enfoco en esta parte, solo va a ser el mismo 3, ¿sí? Ahora, ¿cuánto le queda por acá? 3. 2 al cuadrado, 2 por 2 le queda 4. 5 por 2 le queda un total de 10. Y acá le quedaría 3, ¿verdad? El mismo 3. Pero ¿cuánto le queda 3 por 4? Le queda 12 más 10 más 3. 12 más 10 le queda 22, ¿verdad? Más 3 le queda un total de 25 y ese es el valor del límite, ¿sí? Lo que tratamos de la manera es que cuando apliquen estas propiedades, distribuyenlas, ¿sí? Yo sé que usted puede evaluar directamente de esta parte, ¿verdad? Según algunos autores por ahí, se van acá. Pero no es muy recomendable porque les menciono de algunos compañeros que son más, que, por ejemplo, los que trabajan otro ciclo, ¿verdad? Han observado bien, básicamente vamos de completamente de manera presencial y los grupos van a ser más, más pequeños y todo eso, entonces van a haber más compañeros que lo van a estar atendiendo, pero deben tener en cuenta las propiedades, ¿sí? Si no, si vamos de un solo de acá a acá, ya básicamente estamos omitiendo las propiedades. Y al estar omitiendo las propiedades, básicamente puede hacer que nos estén evaluando mal. Hay rúbricas en la matemática, ¿verdad? Nosotros tenemos rúbricas, ¿verdad? Pero las aplicamos más de manera presencial, ¿verdad? Para que se comprenda más la situación, pero al aplicar rúbricas, sí, aplica todas las propiedades correctamente, tiene porcentaje. No aplica propiedades correctamente, se va de un solo a la resolución, ya tiene una ponderación. O sea que aunque te llega la respuesta, pero como la rúbrica es bien específica en ese caso, ¿verdad? Al aplicarla, si aplica las propiedades correctamente, significa que tiene la ponderación completa
y si no, se le va restando puntos en base a la resolución, ¿verdad? Pero es que las rúbricas, como le digo, hay que tener mucho cuidado, algunos trabajan con eso, en nuestro caso todavía no la hemos aplicado, pero ya se la van a aplicar más adelante, sí, en la matemática 2 es bastante común trabajar con rúbricas, ¿sí? Ahora, esta es la propiedad, Clic diga. en este 3 límite de uno de x, Aquí eh, lo que le este, mencionaba, esto de acá, ¿por ¿verdad? qué le puso uno y era 2? Acá en esta parte. Ahí donde está x2 y aquí le puso 3 por uno. Es que vaya, por ejemplo, acá, mire, tenemos acá el límite, la propiedad uno, límite cuando x tiende a 2 y acá tengo 3. Si aplicamos la propiedad, tengo que sacar este 3, ¿verdad? Sacamos este 3, colocamos el límite cuando x tiende a 2 y por acá dejo un 1. Le mencionaba que ya le voy a explicar otra parte, ¿sí? Por acá dejamos el 3 al aplicar la propiedad acá, el límite cuando x tiende a 2, pero aquí no hay x para evaluar, ¿verdad? Sino que voy a colocar el mismo 1, ¿sí? Como no hay x, recuerde que hay que tener una x para poder evaluar. ¿Cuánto le queda 3 por 1? 3. Bueno, esta es una forma particular de que ustedes pueden ver en algún texto, pero pueden hacer esto directamente, mire. Si usted observa el límite cuando x tiende a 2 y tiene este 3, vamos a ver por acá. Automáticamente no es necesario que usted esté aplicando esto que yo he hecho acá. Usted puede aplicar directamente esto, decir que es igual a 3. No hay ningún problema. ¿Por qué lo hago esto yo? Porque en algunos textos aparecen así de esa forma, ¿sí? Pero no es necesario. Si usted quiere concluir de un solo acá, en vez de decir, límite cuando x tiende a 2 de 3, automáticamente usted pudo haber puesto 3 acá de un solo, sin complicarse, ¿sí? Puede aplicarse. Lo que pasa es que yo le hice esto para que observan, en algunos textos hacen eso. Le ponen el límite cuando x tiende a 2 de una constante, sacan la constante para afuera, dejan un 1 por acá, se van desarrollando problemas y llegan a lo mismo. Por ejemplo, acá mire el 3 directamente y acá me dio el mismo 3, ¿sí? Recuerden que cuando es una constante, la propiedad número uno que me dice que el límite cuando x tiende a y yo tengo una constante, como la constante aquí tiene que haber una x, ¿verdad? Y no la hay, entonces va a ser la misma constante. El límite es la misma constante en ese caso, ¿sí? Entonces, esto que yo he hecho acá es por seguir lineamientos de algunos textos, porque sé que algunos tal vez consultan libros y en los libros así les aparece, pero esto es igual a esto. Puede hacerlo directamente. Aquí decir usted que en el paso este de acá decir que esto es 3 de un solo, sí se puede. La propiedad número uno me avala para esta parte de acá, ¿sí? Esto que yo he hecho acá nada más es meramente un relleno acá, ¿verdad? Para que ir a la par, ¿verdad? Con los límites para ir siguiendo el juego de esto, ¿sí? Pero puede aplicar esto, sí lo puede aplicar directamente, ¿sí? Veamos ahora otro ejercicio de esto. Vamos a combinarle los signos ahora. Si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 3 y por acá tenemos 2x a la cuarta menos 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 10x menos 2, ¿sí? Tenemos una expresión un poco más grande, lo que implica aplicar las propiedades. El límite cuando x tiende a 3, ¿de qué expresión? De 2x a la cuarta menos el límite cuando x tiende a 3 de 3x al cubo más el límite cuando x tiende a 3 de 5x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 3, ¿de qué expresión? De 10x, ¿verdad? Y menos el límite cuando x tiende a 3 de 2. ¿Qué es lo que he hecho acá? Estos signos de acá obedecen en base acá, ¿verdad? Menos, más, aquí está, mire, ve. Menos acá y menos acá, ¿sí? Antecediendo eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Primeramente, extraer las constantes, es decir, voy a sacar el 2 para acá, para afuera, para poder trabajar tranquilamente acá, límite cuando x tiende a 3 de x a la cuarta. Menos, sacamos el 3 por acá, el límite cuando x tiende a 3, ¿de qué expresión? De x al cubo, más, sacamos el 5 por el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, menos 10 por el límite cuando x tiende a 3 de x. Y por acá le mencionaba directamente, no los compliquemos si gustan, de un solo, como le llamamos, podemos sacar esto de acá. ¿A cuánto equivale el límite de una constante? A la misma constante, para que no nos compliquemos. ¿Cuánto es la constante? El 2 que está ahí. ¿Por qué?
porque no hay x para evaluar. Tendría que haber una x acá para yo poder evaluar, pero como no la hay, el límite de una constante es la misma constante. Entonces, vamos a hacer eso automáticamente, ¿verdad? Yo les especifiqué, en el material está por ahí también, pero no se confundan, puede ser lo mismo, que el material que les he puesto me he basado en algunos textos por si los revisan algunos, ¿verdad? Que le van bajando. Yo he dejado acá el 2 por el límite cuando x tiende a 3 de uno, por decirlo así. Pero lo podemos de un solo extraer, como le mencionaba. No hay ningún problema por ser una constante. Ahora, por este caso, ya evaluemos. Por acá sería 2. ¿La x cuánto vale? Vale 3. Y va elevado a la cuarta. Menos 3. ¿La x cuánto vale? 3. Y va elevado al cubo. Más 5. ¿La x cuánto vale? Vale 3, ¿verdad? Y va elevado al cuadrado, menos 10 multiplicado por quién, por la x. ¿Cuánto vale la x? 3. Y acá este menos 2, ¿verdad? Que viene bien al suave acá. Este 2 lo dejamos por acá y trabajemos. ¿Cuánto le queda? 3 a la cuarta. Si usted efectúa 3 a la cuarta, estamos hablando de multiplicar cuántas veces el 3, 4 veces. 3 por 3 le queda 9, ¿verdad? Por 3, 27. Por 3 le queda un total de 81. Sería que por acá me quedaría 2 por 81 menos, bajamos este 3. ¿Cuánto le queda 3 al cubo? 3 por 3, 9 por 3, 27 más, bajamos el 5. ¿Cuánto le queda 3 al cuadrado? 3 por 3, 9 menos 10 por 3 acá, me queda 30, ¿verdad? Aquí no hay problema. Y continuamos acá. ¿Cuánto le queda 2 por 81? A multiplicar 2 veces 81, le queda 162. Menos 3 veces 27, ¿cuánto le queda? 3 por 27 son 81, ¿verdad? ¿Sí? Lo pueden verificar ahí. 3 por 27 le queda un total de 81, más 5 por 9 le queda un total de 45. Bajamos esto de acá para que de un solo agrupemos acá. ¿Sí? Podemos realizar la operación, sería 162 menos 81 más 45 menos 30 menos 2. Y nos queda un total de 94, ¿verdad? ¿Sí? Ya estas expresiones todas resumidas, nos queda un total de 94 y ese es el valor para nuestro caso de nuestra función, aplicando los límites, ¿verdad? Es decir, si ustedes observan, es bien ordenado. La aplicación de límites acá puede hacer de que allá lo vimos, ¿verdad? En funciones nosotros nos damos puntos en el dominio, acá ya lo definen. Lo que nos piden acá nada más es que vayamos aplicando a detalle. La teoría del límite se vuelve a ver matemática 3 nuevamente y es necesario, ¿verdad? Que todas las propiedades que vamos viendo las tengan por ahí, sí. Es cierto, mate 3 nada más, después va la 2, después va la 3, ¿verdad? Pero lo vuelven a retomar de vuelta, pero ya aplicado en otro enfoque ya, ¿verdad? ¿Sí? Esto va dependiendo de la necesidad, ¿verdad? De los temas que vamos viendo, eso se va progresando, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que sería las propiedades de los límites aplicadas, ¿verdad? Con esas expresiones, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos nosotros lo que son, por decirlo así, aplicaciones siempre siguiendo muy bien cada una de las propiedades. Faltan dos propiedades. Vamos a resolver uno de producto de eso también en este momento, sí, para entrar a la propiedad número 6 y propiedad 7. La propiedad 6 es de cociente. En el cociente hay que tener, bueno, aquí hay que tener en cuenta, división es cociente, sí, bueno, la frase, ¿verdad? En el cálculo uno así se le queda ya. Pero es lo mismo, una división. Hay que tener mucho cuidado con los cocientes. En el cociente puede ser que dice que tiene que ser diferente de cero. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, aquí básicamente lo que vamos a trabajar son pues, ejercicios normales, no hay ningún problema. La otra semana sí. Vamos a trabajar ejercicios en los cuales el cociente a simple vista ya hay peligro ahí para poder evaluar y vamos a tener que desarrollar algunas habilidades, ¿verdad? Como lo que es factorización, como lo son racionalización para poder evadir, en ese caso, lo que son la parte esta de los límites, ¿verdad? En los cuales para que no nos genere ningún problema, ¿sí? Para que no nos quede una forma indeterminada. Bien, vamos a ver uno de estos mismos, pero con producto. Voy a borrar esto y recuerden que producto es multiplicación, sí, casi en el cálculo básicamente así se le llama. Bien, tenemos por acá el límite cuando x tiende a 2 y por acá tenemos 3x al cuadrado más 2x.
Y por acá tenemos, vamos a ver, permítame, vamos a colocarlo entre paréntesis esto de acá. Voy a escribirlo bien por acá. Es 3x al cuadrado más 2x por 5x al cubo menos 3. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted acá? Va a distribuir el límite, ¿verdad? Para cada una expresión. Sería el límite cuando x tiende a 2 de 3x al cuadrado más 2x, ¿sí? Y esto va en corchete, ¿verdad? Continuamos por acá, como estamos distribuyendo el límite, por acá sería el límite cuando x tiende a 2 de 5x al cubo menos 3, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a trabajar con los límites dentro ahí también, ¿verdad? Vamos a aplicar propiedades que hemos visto desde el inicio, ¿sí? Es decir, que voy a aplicar el límite cuando x tiende a 2, ¿a quién? A 3x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 2x. Cerramos por acá. Y acá sería el límite cuando x tiende a 2 de 5x al cubo